Bueno, buen día a todos los que ya estamos entrando, siendo ya casi las 4 en punto. Vamos a arrancar con este nuevo curso de CRM Go. ¿Sí? Antes que nada, como les había adelantado en la clase anterior, ya les estoy dejando en el chat el material de lo que vamos a ver en realidad hoy y el jueves, así también ya lo pueden ir viendo, que básicamente va a ser entre los 2 días vamos a cubrir toda la parte de presupuestos, ¿sí? Así que ahí ya se los dejé en el chat, así que si lo quieren, vayan abriéndolo, viéndolo, así capaz también les sirve, como les decía la vez anterior, de guía, digamos, durante el curso, e incluso después para los que quieran capaz repasar algo posterior, les va a ir sirviendo como una ayuda a memoria de lo que fuimos viendo. Otra aclaración, ya los dos cursos, los dos módulos anteriores ya están subidos. Si se fijan ahí en la página, en la página de las novedades, ahí donde estaban el link para ingresar y eso, en la tablita ya están publicados los dos links de las dos clases anteriores, también están subidos al canal de YouTube, así que digamos, de ahí si tienen alguna consulta, dudas o eso, pueden revisar las anteriores desde ahí. Como es de costumbre, me escuchan, se ve bien la pantalla, me escuchan bien, así no me quedo hablando solo como loco. Alguien que me tire en el chat, ¿algún ok? Bien, Sergio, perfecto. Bueno, entonces, ahora arrancamos. Como es de costumbre, hacemos un breve resumen de lo que vimos la vez anterior, ya las 2 veces anteriores. Básicamente ahí, conceptos generales del sistema, organización, menú, todos los datos digamos, de cómo están organizados los clientes, los datos de la solapa principal, los contactos, la relación después con el sistema de gestión para hacer el pasaje. Habíamos visto cómo transformar un cliente potencial en cliente definitivo. Y después, en el segundo módulo, vimos más que nada toda la parte de tratativas, o sea, de todo el historial de relaciones, contactos, etcétera, que voy teniendo con el cliente. Todo el módulo el núcleo, digamos, de lo que es el sistema, justamente de todas las tareas pendientes. Y, por último, la parte de facturación, ¿sí? Como reclamar facturas pendientes, etcétera, todo esa mecánica. Hoy y la clase que viene, nos toca de lleno con el módulo de presupuestos. Esto en realidad se divide en 2 partes. La primera, que va a ser lo de hoy, va a ser la parte, lo que llamamos uso más básico, o sea, las funciones más típicas y las más usadas dentro del módulo de presupuesto. La clase que viene vamos a ver algunas funciones un poquito más complejas o, digamos, capaz no tan básicas, justamente para hacer cosas más complicadas o tener, digamos, alternativas de presupuestación bastante más complejas y adaptables al escenario, digamos, de cada uno, ¿sí? Bien, hecha esta introducción, vuelvo a repetir lo mismo de siempre. Preguntas, dudas, etcétera, me van diciendo, me van interrumpiendo, abren el micrófono, las preguntan por chat, el que no quiere o no tiene micrófono las pregunta por chat, etcétera, pero me van diciendo, ¿sí? Entonces, ahora sí, hechas todas las aclaraciones de rigor, vamos a lo que es el módulo en sí. Dentro de lo que es el módulo, entramos en lo que era la ficha del cliente. Ahí en la ficha del cliente vamos a ver que tenemos la parte de presupuestos, así como teníamos la parte principal, condiciones, tratativas, que son básicamente las que estuvimos viendo en clases anteriores. Ahora nos abocamos a el de presupuestos. Dentro de presupuestos, una vez que seleccionamos la solapa, vemos que eso está organizado en
dos paneles. Por un lado, el panel principal que tiene la grilla de presupuestos. ¿Esto qué significa? Estos son los presupuestos de Distribuidora Lombardi, ¿sí? Y por otro lado, este panel colapsable, que si yo hago clic acá, puedo expandirlo u ocultarlo, con lo que es el resumen de los presupuestos, ¿sí? Es un breve resumen, en este caso, de los presupuestos emitidos a Distribuidora Lombardi, hablando totales de ganados, perdidos, pendientes, etcétera, ¿sí? Ahora, en las grillas, la misma aclaración, no voy a mostrar el uso de las grillas, al que no lo vio o se mete, digamos, por primera vez en esta clase. La primera clase hicimos una explicación de todo lo que es el uso de la grilla, ordenar formatos, exportar a Excel, agrupar, filtros, cambio de tamaño de las columnas, todo eso es lo que vimos en la grilla de contactos, el primer capítulo. Obviamente se repite toda la misma funcionalidad aplicada sobre la grilla de presupuestos. En esta grilla, el único agregado con la parte de contactos, que como acá es la primera grilla que tiene un importe, digamos, metido como parte de la grilla, fíjense que ese importe es un campo sumarizable. Entonces, más allá de la suma que yo tengo al final, que viene por defecto activada, yo incluso para los campos, esto de vuelta lo explico en esta grilla, pero se aplica a todos los que tengan un importe o alguna cantidad o algo por el estilo, haciendo un clic en este iconito de la sumatoria, por defecto me viene la suma, pero yo también podría decir, quiero en realidad ver cuántos presupuestos son, o cuál es el promedio del monto, etcétera. Entonces podría activar distintos totalizadores, ¿sí? Esto, de vuelta, lo vemos en esta, pero también aplica a todas las grillas. Dentro de la grilla en particular, acá tenemos número de presupuesto, la fecha, categoría, subcategoría, usuario asignado, contacto, próximo contacto y finalizada, que son digamos, exactamente las mismas columnas que veíamos para la parte de tratativas, tareas, facturas, etcétera, que todo esto después iba a impactar en nuestro panel de tareas pendientes. Así como en ese panel lo usamos como base para ver la parte de tratativas y facturas, en ese panel ahora también, después de hacer todo esto, nos van a empezar a aparecer presupuestos, ¿sí? Aparte del presupuesto, tiene sus propios campos. Ahí hay, obviamente, comentarios, observaciones, no sé, por ejemplo, número de orden de compra, si está en moneda local o no, bueno, etcétera. Hay campos específicos del presupuesto. Pero después, todos los que ya habíamos visto, esos que nombraba al principio, corresponden con la parte de tareas, ¿sí? Desde acá voy a tener la opción de hacer un nuevo presupuesto o el otro botoncito que lo vamos a ver un poco más adelante, nuevo desde modelo. Vamos a arrancar con un presupuesto nuevo. De vuelta estamos parados en Distribuidora Lombardi, arrancamos con un presupuesto nuevo. El presupuesto está dividido en dos sectores. Uno es el de encabezados y otro es el de detalle del presupuesto. En ese de encabezados vamos a pasar rápidamente, sobre todo nos vamos a detener en algún campo particular que nos interese. Si el presupuesto está emitido, digamos, como para facturarse en moneda local o extranjera, la cotización de esa moneda, por defecto toma la última cotización utilizada, eso también es parametrizable. Los datos de condiciones de venta del cliente me van a afectar a lo que el sistema me sugiera por defecto acá. Es decir, este 10%, salvo después cosas que veamos en el siguiente módulo, va a tomar, decía, salvo que después veamos que hay forma de cambiar ese comportamiento, pero por defecto me va a tomar el porcentaje de bonificación que corresponde a este cliente. Condición de venta, transporte, lista de precios, etcétera, son esos campos que asociábamos al cliente en las condiciones de venta y que nos permitía predefinir qué descuento tenía, qué condición de venta, etcétera. Obviamente, con permisos mediante, que eso después vamos a ver más adelante, que se va a poder bloquear ciertos campos, el vendedor simplemente, o el usuario, va a venir acá y va a decir, no, esto está bien, Lombardi tiene como condición habitual 30 y 60 días, pero
en esta propuesta que le voy a hacer una propuesta en 30, 60, 90 con intereses, ¿sí? Entonces simplemente selecciona, cambia la lista o la condición de venta, etcétera, y va configurando el presupuesto, ¿sí? Clasificación. El sistema permite clasificar los comprobantes. El ejemplo clásico que damos siempre es si yo hice, no sé, por ejemplo, quiero agrupar mis ventas según el origen de la promoción. Entonces, esa promoción está asociada a una clasificación. En esa clasificación podré decirle, bueno, este presupuesto vino desde la campaña tal, ¿sí? O de una pieza, de una publicidad, etcétera. Entonces me va a servir para clasificar el movimiento de, digamos, que eventualmente genere esto. Obviamente esto después, el circuito completo va a hacer que del presupuesto se genere una orden de pedido, o sea, un pedido de facturación, y después de eso la factura. Entonces, después esa factura podrá copiar la clasificación originada desde el presupuesto. Fecha de entrega. De acá podría decirle que esta cotización, en caso de aceptarse, va a tener fecha de entrega de acá a tantos días. Esa fecha de entrega es parametrizable si yo quiero que el sistema me sugiera algo por defecto. Yo podría decirle, hay un parámetro en el sistema que me permite ingresar la cantidad de días por defecto para la fecha de entrega. Si yo lo dejo vacío, el sistema me va a dejar vacío y me va a permitir editar esa fecha. Si no, yo le pongo, por ejemplo, 15 días. Cada vez que genero un presupuesto, automáticamente me va a sugerir 15 días para la fecha de entrega. Exactamente lo mismo para el campo que tenemos al lado, para fecha de vigencia. Yo puedo predefinir que todos mis presupuestos por defecto tienen 7 días de vigencia y después eventualmente, obviamente, si tengo el permiso suficiente, venir acá y poder modificarlo, o puedo dejar vacío ese parámetro, con lo cual el sistema no va a setear una fecha de vigencia para este presupuesto. Categoría, subcategoría, usuario, usuario asignado, fecha de próximo contacto y fecha de finalizado, es el mismo concepto que vimos en la clase anterior para tratativas. No lo vuelvo a explicar, pero todo eso es lo que impacta después en la parte de las tareas pendientes, ¿sí? El contacto, esto es si yo este presupuesto sé que se lo estoy haciendo a Juan de Distribuidora Lombardi, acá puedo asignarle a qué contacto está asociado ese presupuesto. Estados. Estos estados son definibles por ustedes. El sistema viene con un par de estados de ejemplo, digamos, cuando arranca por primera vez, pero obviamente desde la parte de configuración, presupuestos, estados, ahí pueden definir sus propios estados. Cada estado tendrá un color, porque parte de esa colorización de las grillas, tareas, etcétera, tenía que ver con los estados. Entonces, fíjense que acá cada estado me aparece de un color distinto según lo que hayan seteado en la definición, y un motivo de ese estado. Es decir, esto yo arranco con estado activo, por ejemplo, en mi circuito, en el circuito que hemos definido. Entonces arranca en estado activo, va pasando, va avanzando en la negociación hasta que se acepta y se pasa a facturar, o se pierde y, digamos, ese presupuesto se pasa a, por ejemplo, estado inactivo. Yo ahí podría también categorizar los motivos de ese estado. Por ejemplo, digo, sí, ok, está inactivo porque lo perdimos, pero lo perdimos ¿por qué? Y en este caso, por precio alto, ¿sí? Entonces, desde acá podré indicarle presupuesto por presupuesto, a medida que me iré enterando de que se fueron perdiendo determinados presupuestos, le podré indicar el motivo, con lo cual después tengo también un panel o un informe del cual podré saber cuántos miles de pesos o cuántos presupuestos perdí por determinados motivos. Oportunidad, ya lo vamos a ver hacia el final de todos los módulos, es lo que hablamos al principio, que está el módulo de proyectos y oportunidades que engloba
agrupa varias entidades, entre ellas presupuestos. Desde acá podría setearle esa oportunidad. Referencia es simplemente si yo quiero indicar cómo vino ese, digamos, por qué estoy haciendo ese presupuesto o cómo llegó a mí ese presupuesto. Esto, el cliente tiene una referencia, con lo cual en forma predeterminada el sistema copia esa referencia al presupuesto, pero después ahí yo podré cambiar digamos, la referencia si este presupuesto en particular vino por otro canal o otro motivo, ¿sí? Ahí Camila me pregunta, buenas tardes, quería consultar si los nombres de los estados se podrían cambiar. Sí, no solo que se pueden cambiar, los estados los definen ustedes. El sistema viene con esos 4 estados que mostré ahí por defecto, pero justamente la idea es que parte de la configuración inicial ustedes den de alta, cambien o eliminen esos estados, porque capaz para ustedes el precio, como es, el inactivo no significa nada. Entonces, desde la configuración estados de presupuesto, acá tienen esos 4 estados que me aparecían ahí, ¿sí? Vamos a fijarnos en este activo. Incluso, yo les decía, ahí pueden setear el color, entonces de cada estado podrán setear el color, pero aparte pueden setear varias cosas más. Estas tienen que ver con los permisos o las acciones que yo puedo hacer si ese presupuesto está en este estado. Por ejemplo, yo podría decir que tengo un estado en preparación que no me lo permite ni enviar por mail ni imprimir ese presupuesto. ¿Por qué? Porque está en preparación, entonces se supone que todavía no se lo puedo mandar a mi cliente, ¿sí? Entonces, desde acá puedo controlar incluso qué acciones puedo hacer en cada estado. Y lo otro, no lo vemos ahora, digamos, pero se los menciono porque es bastante más específico, más complejo. Yo podría tener distintas permisos por estado. ¿Qué significa? Más allá de todos los permisos que vimos en las clases anteriores de si el usuario tiene o no acceso al cliente, si el usuario tiene o no acceso a ese presupuesto por permiso de herencia, etcétera, yo puedo decir, pero sí, está bien, no me importa toda esa parte de herencia, pero aparte yo sé que si ese presupuesto está en estado confirmado, el único que me lo va a poder modificar, o sea, yo podría decir, todos no tienen acceso, Leandro es el supervisor, digamos, el único que lo va a poder modificar, y Paola y Rosana lo van a poder ver, pero no lo va a poder modificar. Entonces, podría setear todo esto de esta forma, con lo cual, cuando ese presupuesto, por el flujo, digamos, de avance de la negociación, va cambiando de estado y llega a determinado estado, automáticamente me activa o me restringe qué usuarios pueden o no entrar en ese presupuesto, ¿sí? Entonces, yo podría estar viendo un presupuesto, 10 segundos después alguien hizo alguna operación, lo confirmó, lo cambió de estado y automáticamente a mí ese presupuesto me queda o inaccesible o lo puedo ver pero no lo puedo modificar. ¿Está bien? Bien, genial. Muchas gracias. De nada, Camila. Seguimos. Entonces, después, en la parte de abajo, perdón, seguimos, me había quedado en referencia, orden de compra, este es el campo donde yo puedo ingresar el número de orden de compra de mi cliente. Esto generalmente lo tengo, obviamente, cuando ese presupuesto eventualmente se transformaría en un pedido de facturación, pero también lo puedo poner ahí para que, si por ejemplo, una de las condiciones de mi cliente es que la factura tiene que salir con ese número de orden de compra, yo podré hacer que ese número se vaya trasladando y llegue, obviamente, hasta la factura. Observaciones y comentarios. Estos son 2 campos de texto libre, digamos, como para poder hacer anotaciones. Generalmente, uno de ellos, que es el que me va a salir en mi panel de tareas pendientes por defecto, que es el de comentarios, está relacionado, suele estar relacionado con la gestión comercial de ese presupuesto, y el de observaciones con capaz cosas más internas o alguna anotación o cosas por el estilo, ¿sí?
Obviamente el uso que le da cada uno es según el gusto y lo que le convenga y donde mejor le guste, pero digamos son campos justamente que están destinados para eso. Y después, por último, sí vamos a la parte de detalles. Ahí en detalles es justamente, vemos que esta sección está organizada en distintas solapas. Tenemos detalles, leyendas, adjuntos y series. En este módulo vamos a ver la parte de detalles, los otros 3 los vemos en el próximo módulo. Desde acá en estos de detalles son justamente qué artículos le estoy presupuestando a mi cliente. Ahí para generar un nuevo, digamos, un nuevo renglón, un nuevo artículo, ahí el mismo criterio que teníamos cuando estábamos hablando de contactos, tratativas, etc. Tengo esta fila grisada. En esa fila que está grisada me paro en el campo que quiero. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a arrancar por definir qué artículo le voy a vender. Fíjense que esta grilla, ahora como está configurada, es muy básica. Tiene código de artículo, descripción, una foto que le podría adjuntar, cantidad, precio, bonificación, importe, ¿sí? Esta grilla se me va a ir comprimiendo o expandiendo según las características o funciones que les vayamos agregando al módulo de presupuesto, ¿sí? Esta es la configuración casi mínima, digamos, que tiene esta grilla, la misma aclaración que con el resto de las grillas, con todas las mismas propiedades. Y vamos a ver, sobre todo en el transcurso del módulo siguiente, cómo se va a ir, digamos, cómo me van a ir apareciendo nuevas columnas en esta grilla a medida que yo vaya activando determinadas características del módulo de presupuesto. Entonces, arrancamos con la configuración, digamos, más básica. Desde acá voy a buscar el artículo. Si sé el código de artículo, su sinónimo, su código de barra, tengo una pistola de lectora de código de barra o algo por el estilo, directamente desde acá podré ingresar cualquiera de esos códigos. Como no lo sé, entro en lo que es la pantalla de búsqueda de artículos, ¿sí? Para entrar en esa pantalla, simplemente sobre el campo del código del artículo hago un Enter y eso me abre esta pantalla. O sea, ahí le doy Enter, abre la pantalla de búsqueda de artículos. Que es un poquito más que una pantalla de solo búsqueda, porque ahora nos vamos a dedicar un tiempito a analizar y comentarles cómo funciona toda esta pantalla. Que además de que me sirve para buscar artículos, me va a servir para ver un montón de información adicional y ahora vamos a ir viendo punto por punto todas las funciones de esta grilla, de esta consola, perdón. Entonces, la primera parte que vemos acá arriba es todo lo que tiene que ver con la parte de búsqueda y configuración. En la primera solapa de datos y rubros vemos la forma más tradicional digamos, y más común de búsqueda, donde podré tener filtros por familia. Esto de vuelta estamos en la empresa ejemplo, donde tengo un montón de, o sea, es una empresa destinada a la comercialización de electrodomésticos y artículos para el hogar, ¿sí? Entonces, mi agrupación que yo tengo en esa empresa, lo tengo separado en estos 3 grandes grupos y después dentro de esos grupos tengo subgrupos. Entonces, podré ir jugando una de las formas de buscar algún artículo, puedo estar haciendo filtros. Entonces yo digo, solamente me voy a quedar con los que sean artículos para el hogar, ¿sí? Entonces ahí estoy empezando a filtrar o me quedo solamente con repuestos y accesorios. A medida que voy cambiando ahí, me va cambiando obviamente el resultado de las búsquedas. Además puedo hacer búsquedas, vamos a volver a poner artículos para el hogar. Además, les decía, puedo hacer búsquedas por distintos campos. Entonces, yo filtré y me quedé solamente con artículos para el hogar, audio y video, pero ahí podría después, a su vez, o sin haber hecho un filtro acá, hacer un filtro por algún contenido del artículo. Tengo estas 7 campos, digamos, para hacer búsquedas. Tengo por un lado el código, o sea, si yo quisiera hacer una búsqueda específica por código,
por la descripción, por el sinónimo, descripción adicional, código de barra y el comentario del artículo. Para los primeros 5 son bastante sencillos de entender. El sexto, que capaz no es muy utilizado, en el sistema ustedes pueden definir un comentario del artículo que es un campo de texto largo. Largo, si bien no es ilimitado, pero pueden poner una hoja de comentarios, especificaciones o algo por el estilo. Es texto plano, no tiene un formato. Después vamos a ver que hay otro lugar donde poner ese texto con formato. Pero también se podrían hacer búsquedas por ese campo. Y por último, o primero, digamos que es el más común, tengo el general, que lo que hace es agruparme todos estos campos. O sea, si yo acá busco algo que, por ejemplo, en algún lado dice Smart, simplemente escribo Smart y el sistema ya me está filtrando para mostrarme los artículos que corresponden con eso. En este caso, para que quede claro, estoy haciendo un filtro primero por familia y grupo, de los cuales me quedé, no sé, con 50 artículos, y dentro de esos estoy filtrando a su vez sobre ese resultado para que solamente me muestre los que dicen Smart. Pero aparte podría hacer combinaciones. Yo podría decirle que en el sinónimo tenga, no sé, algo que diga, pues yo los tengo agrupados por sinónimos, por la medida, entonces podría decirle que a su vez sean de 46, ¿sí? Entonces ahí puedo ir haciendo filtros incrementales. O incluso podría ser, vamos a resetear la búsqueda esta, así me quedo con todo el universo completo de artículos. Yo podría decirle acá que estoy buscando ventiladores, ¿sí? Pero aparte que, y acá es donde empezamos a hacer combinaciones sobre el mismo campo, que sean de roble, ¿sí? Fíjense que acá yo usé el simbolito este de ampersand, que lo que me va a hacer es que me une esta búsqueda. O sea, acá lo que le estoy pidiendo es, no filtré nada por familias y grupos, y estoy buscando artículos que en algún lado tengan vent y también en algún lado, que puede ser el mismo campo en donde tengo vent o en otro campo, o sea, en cualquiera de estos 6 campos, tengan roble, ¿sí? Fíjense que acá este me apareció porque en la descripción tiene vent, pero el roble está en la descripción adicional, ¿sí? Entonces, con eso yo puedo hacer búsquedas combinadas y puedo seguir sumando condiciones y ir como combinando. O sea, por ejemplo, para el que vende repuestos de auto, yo ahí puedo decir, es marca, podría tener marca y modelo seteado acá en familia y grupo. Acá puedo decir filtro de aire y tal cosa, etcétera. Entonces, con eso voy jugando y cambiando digamos, buscando el artículo que deseo, ¿sí? La misma aclaración después, obviamente, el resultado me aparece en lo que es el cuerpo principal de esta consola, que es el resultado de los artículos que coinciden con todos estos filtros. La segunda forma de filtrar es, ¿se acuerdan que habíamos hablado en la primera clase de lo que era el clasificador de clientes? Que era un árbol definible por ustedes, donde podían clasificar, en este caso, sus clientes. En este caso es lo mismo, pero aplicado a artículos. Árbol definible, donde ustedes, sin límite de profundidad, de agrupaciones, etcétera. Entonces yo puedo decir, quiero ver los que son de producción propia, producción de terceros, etcétera, y ir filtrando en base a ese árbol, ¿sí? Obviamente todos esos resultados me van a aparecer en lo que es la consola, en la grilla principal de esta consola. Esta grilla tiene el mismo funcionamiento que el resto de las grillas: capacidad de exportación, agrupar, ordenar columnas, cambiar tamaños, ocultar, mostrar otras columnas adicionales, etc. Y parándome sobre cada una de estas líneas, o sea, en este caso sobre cada uno de estos artículos, es que me aparece información contextual de ese artículo en particular en el resto de la consola. Ahora vamos a ir panel por panel viendo qué información puedo consultar de ese artículo, ¿sí? Vamos a empezar
La primera aclaración, todos estos paneles llamamos a esto que aparece acá, precios, stocks, la foto, o estos que son colapsables. Ahora ya vamos a ver el significado de cada uno, pero acá lo importante es que cada uno se puede, yo esto lo voy a mostrar muy rápidamente, digamos, como para que entiendan cómo es. Ese panel que era colapsable yo lo anclé, con lo cual lo puse fijo, pero ahora digo, lo quiero más chiquito y lo quiero acá. O lo quiero como una solapa dentro de desde esta misma sección. Entonces, fíjense que acá me agrupó dos paneles en el mismo que son como solapas. O yo digo, no, yo lo quiero flotante acá sobre la izquierda y que sea compactable. Entonces, cuando yo no lo uso, me lo oculta y lo veo ahí y lo llamo a pedido. O tengo la opción de hacerlo flotante. Entonces, lo pongo en el medio de la pantalla y lo puedo hacer flotante, con lo cual si yo esto lo tengo minimizado, no lo tengo en pantalla completa, este panel lo podría tener ahí a un costado, ¿sí? Toda esa configuración, cada uno la hace como más le gusta, setea todo su panel, etc. Cuando terminaron de configurar todo ese panel, vienen en la tercera solapa, que es justamente toda la parametrización de esta consola, y le dan guardar formato, ¿sí? En el caso de que hayan perdido un panel, no lo encuentran, no saben a dónde lo metieron, etcétera, tienen la opción de restablecer formato que vuelve para atrás todo eso, ¿sí? Y después acá hay algunos parámetros que tienen que ver más que nada con el tema de stock y eso, que yo puedo definirle qué estados digamos, si me cuenta o no el comprometido, a recepcionar, el detalle de qué depósitos los quiero ver, etcétera, ¿sí? Volvemos así, tenemos la configuración por defecto. Entonces, en esta configuración por defecto, si vamos de abajo izquierda en orden circular, el primer panel que nos encontramos es el de precios. Dentro de precios voy a tener primero el precio de costo y después el precio en cada una de las listas. Esto también es configurable dentro de los partes de permisos, si puedo ver o no los precios de listas, si puedo ver o no el precio de costo, y dentro de parametrización podré decirle incluso que, está bien, para mí la única lista que me interesa es esta, yo tengo 50 listas y quiero filtrar, podré filtrar para que solamente me muestre determinadas listas. Si me paro sobre cada uno, incluso me da cuál es el precio de última modificación de ese precio, porque capaz yo digo, sí, ok, el costo es 200, pero en este caso hace 6 años que ese precio no se actualiza, entonces evidentemente está desactualizado. Siguiendo después con la del módulo de stock, ahí tengo el detalle de el stock de ese artículo. Siempre recuerden que estamos parados en este caso sobre el home theater de 800 watts y acá toda esa información que estamos viendo está referida obviamente a ese artículo. Más allá de la información general que tengo acá, que acá yo tengo, por ejemplo, una columna que me da el stock, ¿sí? Pero que si se fijan, esta columna de los 242 en realidad corresponde al stock del depósito Casa Central, el stock físico menos el comprometido. Acá me da el detalle, me dice, ok, en Casa Central tenés 246, menos los 4 comprometidos corresponden a estos 242 que yo estoy viendo acá en la grilla, ¿sí? Acá yo voy a tener el stock real, el stock comprometido, o sea, el stock que tengo en pedidos pendientes de remitir hacia otros clientes, stock pendiente de recepción, es decir, emitidos en órdenes de compra pendientes de recepción, y también podría tener stock comprometido en presupuestos. O sea, yo puedo hacer que el stock no se comprometa nunca, que se comprometa en el momento de transformar un presupuesto a pedido, que es lo último que vamos a ver del módulo de hoy, o que se comprometa ante determinados estados de presupuesto. Yo podría hacer que a medida, ¿se acuerdan que habíamos hablado del estado del presupuesto y que esos estados eran definibles por ustedes? Podría ser que determinados estados, o sea, a medida que voy avanzando la negociación con el cliente, me comprometan el stock. Y entonces eso es parte de lo que estamos viendo acá, ¿sí? Y de vuelta, del resto de los depósitos.
de vuelta lo mismo, en la parte de parametrización podré decirle de qué depósitos quiero o no ver el detalle, porque capaz hay depósitos que no me interesan de todo esto. Siguiente, la foto. De ahí, esa es la foto que tiene cargada en el sistema relacionada con el artículo, no hay mucho más para explicar. El detalle de los artículos, las unidades comprometidas y a recepcionar. ¿Se acuerdan? O sea, recién vimos que yo acá tenía 4 comprometidos, no tenía ninguno a recepcionar. Bueno, acá me da el detalle de esos 4 comprometidos, cómo se corresponde, a qué clientes de qué clientes, digamos, es ese compromiso, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo lo que puedo estar viendo que esos 4 que tengo comprometidos son a Distribuidora Lombardi, a José Luis Ramírez y a AudioCity. 1 a Lombardi, 2 a Ramírez y 1 a AudioCity. Esto obviamente sirve para que en el momento que yo estoy presupuestando, veo el stock, veo lo comprometido, veo a qué cliente se los estoy comprometiendo, si le puedo sacar a un cliente para prometérselo ante, digamos, al cliente que le estoy haciendo el presupuesto, etc. La otra solapa que tengo, el otro panel que tengo, es la de últimos comprobantes. O sea, esto es un resumen de los últimos comprobantes que están relacionados, digamos, a este artículo, ¿sí? Entonces, acá yo tengo presupuestos, facturas, pedidos, órdenes de compra, facturas de compra, ¿sí? Entonces, yo desde ahí tengo todos los movimientos, los últimos movimientos que se hicieron de este artículo. Por ejemplo, si yo quisiera ver cuándo fue la última vez que se compró este artículo y busco filtro, tengo los filtros para decir, bueno, puedo buscar o filtrar por determinados criterios, etcétera. Entonces podría decir, quiero ver las últimas compras y ahí tengo un detalle de las últimas veces que se compró ese artículo, ¿sí? Y por último, de este costadito de la derecha, tenemos los últimos comprobantes, pero de este cliente. Es decir, esto, ¿cómo arrancó todo? Yo estoy en un presupuesto de Distribuidora Lombardi, ¿sí? Y muchas veces nos pasa que capaz digo, a ver, ¿cuándo fue la última vez que le coticé este artículo? ¿A qué precio? ¿Si me lo aceptó, no me lo aceptó? ¿Si se lo facturé, etcétera? Bueno, si quiero todo ese detalle, yo encontré que el artículo que le quiero presupuestar es el Home Theater. Ahí puedo estar viendo el detalle de los últimos presupuestos emitidos, las últimas ventas realizadas, a qué precio. Entonces yo puedo decir, ok, vengo acá, me fijo que la última vez que le vendí a Distribuidora Lombardi este artículo estaba a 3.597 y ahora está a 3.997 porque corresponde a este precio que me aparece acá. Bueno, entonces de ahí puedo estar haciendo algún análisis o haciendo alguna acción con respecto a eso. Ya del lado de la izquierda, de vuelta vuelvo a repetir, yo lo muestro así con esta definición que es la que viene por defecto, pero esto puede variar según la configuración de cada uno, ¿sí? Pero del lado de la izquierda tenemos primero la parte de comentarios, este comentario que les decía que pueden configurar en el artículo, digamos, un comentario relacionado a cada artículo y que este comentario es buscable. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, no sé, algo que diga MP3, vengo acá y me va a encontrar, por más que el Home Theater no tiene MP3 en ningún lado en la descripción adicional, como lo tiene en el comentario, que de vuelta ese es un campo enorme, como para que pongan un montón de información, generalmente se usa para características, o también para poner lo que llamamos tags, o sea, formas de buscar artículos, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, con ese criterio de búsqueda que hablamos al principio, buscar todo lo que tenga capacidad de reproducción de archivos MP3, y yo todo lo que tiene algo de MP3 lo pongo en el comentario, después con solo poner MP3 acá en la búsqueda general, me va a mostrar todos en este caso, los mini componentes, reproductores, home, no sé, smarts, etcétera, que tengan capacidad de reproducir ese formato, ¿sí? Eso, digamos, asociado a una catalogación y clasificación inteligente de los artículos,
nos va a ayudar mucho después en el momento de la búsqueda, ¿sí? Campo observaciones, lo mismo, tiene un campo, digamos, uno de comentarios, uno de observaciones, y después tenemos lo que es la descripción ampliada, ya hacia el final, sí, hacia el final del módulo, o no, perdón, no de este módulo, eso lo vemos en el módulo que viene, pero vamos a ver que asociado a cada artículo yo puedo tener una descripción ampliada. Esa descripción es la que decimos que tiene formato. Fíjense que tiene títulos, viñetas, distintos tamaños de letra, colores, fotos, links, etc. Entonces yo puedo tener toda esta descripción, en este caso asociada al home theater, y después que obviamente esta descripción o una que yo modifique y quiera incluir podrá salir en el presupuesto. Y obviamente desde acá, desde este panel, esa descripción la puedo consultar. Esa descripción ya vamos a ver dónde se carga en el CRM. ¿Sí? La de TAN es esto que vimos antes. Perdón, no sé si todos están viendo el chat. Marlene me pregunta si esa descripción se carga en Tango, ¿no? Esa descripción se carga en el CRM, ya vamos a ver en dónde. El campo de comentarios y el de observaciones sí se carga desde Tango. Entonces, de ahí yo fui buscando los artículos. Recuerden cómo iniciamos esto, o sea, arrancamos de un presupuesto y entré en la consola de búsqueda de artículos. Obviamente, si yo lo único que quiero hacer es buscar el artículo, o sea, en cuanto entro a la consola, escribo directamente, no hace falta ni siquiera posicionarme en el mouse. Si yo vengo acá, puedo decir, busco el artículo, busco algo que diga MP3, lo encuentro, le doy Enter, y eso me trae, digamos, ese artículo a la pantalla principal de donde salimos inicialmente, ¿sí? Ahora, si vamos un poquito más avanzado, vuelvo a entrar en la búsqueda, ¿sí? Supongamos que yo le quiero presupuestar al cliente varias opciones de ventiladores, ¿sí? Entonces, filtro, me quedo con los ventiladores, además que el cliente me pide que sean de color blanco, ¿sí? Entonces, hago el filtro. Ahora, de acá yo podría estar, vamos a sacarle esto, así nos quedan algunos más. De acá yo podría estar seleccionando varios artículos para meter dentro del presupuesto. La forma normal, ¿cuál sería? Digo, si yo, le quiero poner este artículo, este y este otro, voy, selecciono, Enter, vuelvo a la búsqueda, vuelvo a filtrar, vuelvo a seleccionar, etc. Como a veces yo son varias opciones dentro de la misma pantalla, me es más cómodo, sobre todo si quieren con el mouse o si quieren con el teclado, yo puedo ir diciendo, ahí lo que estoy haciendo, fíjense que va cambiando esta columna de cantidad, ¿sí? Yo puedo seleccionarlo directamente y eso me lo va a llevar al presupuesto con cantidad 1, o puedo ir apretando, en este caso lo que estoy haciendo es apretando la barra espaciadora y me va subiendo una unidad, ¿sí? Shift y la barra espaciadora me baja una unidad, ¿sí? Control, Alt, y sí, o sea, combinaciones de Control, Alt y Shift van para arriba y para abajo en una unidad, en 10 o en 100, como para tener atajos digamos, de cantidades. Pero aparte, yo puedo hacer esto. Entonces yo digo, son 2 de este, 1 de este, 1 de este, 2 de este, etcétera. Marcar todo eso. Y fíjense que cuando les doy el OK, todas esas unidades que yo les puse digamos, en esa grilla, me fueron como renglones en el presupuesto, ¿sí? Obviamente esto sirve cuando hice todo un juego de filtros, me quedé con 3, 4 opciones que le quiero presupuestar al cliente. Muchas veces tiene que ver con opciones, con distintas medidas, con distintas terminaciones, etcétera, o capaz, no sé, ahí todavía impecable, sí. A ver, capaz me imagino apuntado al rubro de ustedes, digo, bueno, acá mirá, te doy opción de tal medida, tal medida, tal medida, entonces tengo todos los artículos de esa línea, uno abajo del otro, y selecciono 5 o 6 juntos,
y no tengo que estar haciendo filtros, entrando, saliendo, etcétera. O sea, eso es algo que realmente se usa y mucho, digamos, y que digamos, acelera mucho el proceso de presupuestación, ¿sí? Entonces, el campo de comentarios, Marlene me pregunta, el campo de comentarios que viene de Tango, ¿se puede agregar en el dibujo de la impresión del presupuesto? Sí, Marlene, te me estás adelantando unos 40 minutos. Sí, ahora vamos a ver la parte de impresión y cómo configurar algunas cositas, etcétera, ¿sí? Y Daniela me pregunta si hay límite en la cantidad de líneas. No, no hay límite en la cantidad de líneas del presupuesto. Esto después vamos a ver que cuando yo lo imprima, obviamente me va a ocupar 1, 2 o 50 hojas, o incluso un ítem me puede ocupar 3 hojas, porque ahora vamos a ver ese campo de comentarios. Marlene recién me preguntaba si se podía imprimir. Si se puede imprimir, podría ocupar más de una hoja. O incluso esa descripción ampliada. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado el home, que tenía una descripción que con imágenes, etcétera, tablas, etcétera? Eso también puede ocupar más de una hoja, con lo cual, digamos, un solo ítem podría ocuparme N hojas, pero aparte podría tener una lista de 200 ítems, que una línea cada uno, pero que eso me ocupe 3 hojas. Así que no hay límite. Y después, obviamente, como todo esto se va a facturar, el 99% de ustedes ya usa factura electrónica, con lo cual, digamos, no hay ningún problema. Y si, porque esa factura, digamos, ya está de forma nativa preparada para poder ocupar varias hojas, y si alguno todavía sigue usando preimpresos, también se puede, digamos, hacer que una factura ocupe digamos, un solo número, pero que ocupe varias numeración de las preimpresas. Creo que no sé si hay alguno que siga trabajando con preimpresos, creo que no, pero también, digamos, se podría hacer. Entonces, bueno, ahí yo fui poniendo distintos artículos. Ahora sí vamos a leer un poquito, digamos, de qué es esta grilla, ¿sí? O sea, la misma aclaración que con clientes, ¿no? O sea, si yo estoy ahí editando este presupuesto hasta que no le dé grabar, este presupuesto no se grabó, no se guardó, cualquier cambio, cuando le doy cancelar, lo vuelve para atrás, etcétera, ¿sí? ¿Qué hay en esta grilla en forma básica? La primera es la de la foto, ¿sí? Nosotros recién vimos que el iPod, el ventilador, etcétera, ya tenían una foto cargada. En sí, el sistema permite 2 fotos o 2 imágenes del artículo. La primera es la que viene precargada en el sistema, es decir, yo agarré una foto, cuando di de alta el artículo, le asocié esa foto, etcétera. Y la segunda, una foto que yo le estoy asociando a este artículo en este presupuesto, en este instante, ¿sí? Que puede no ser la misma de la precargada y que puede no ser la misma después en los distintos presupuestos. Esto es más que nada por si esa foto está relacionada al artículo en forma inequívoca, que ese artículo, en este caso, no tendría sentido que yo cada vez que venda un iPod tenga que venir y asociar la foto, sino que ahí me va a tomar la foto del artículo. Pero esto puede ser, digamos, en otro rubro, puede ser que la foto no sea algo que ya esté definido con el artículo, sino que yo en el momento que estoy presupuestando, digo, de alguna forma le asocio en forma manual la foto para este presupuesto, para este artículo en este presupuesto. En ese caso, si yo tengo una foto, lo único que hago es arrastrarla al campo de foto y automáticamente queda asociada en ese. Cualquiera de esas 2 fotos, una, la otra o las 2, se va a poder imprimir después al momento de generar la impresión de este presupuesto, ¿sí? Después, la otra columna que nos encontramos es el orden. Esto si yo quiero tener, digamos, cambiar el orden, por ejemplo, de estos ítems. Entonces yo digo, este iPod lo quiero mandar para el final, entonces vengo acá, lo digo último, primero, siguiente, voy cambiando, etcétera, o hasta si quiero en forma manual, ¿sí? Por renumerar, digamos, si yo, por ejemplo, no sé, dije, elimino estos 2 artículos para que no me quede salteado, vengo acá, botón de derecho, renumerar, y me renumera todos los artículos según lo que, digamos, el orden que yo le establecí en forma manual ahí, ¿sí? El código del artículo, obviamente, es el campo que vimos. Descripción.
Esto, fíjense que por defecto me trajo la descripción más la descripción adicional. El sistema, cuando ustedes dan de alta un artículo, tiene dos descripciones. La llama descripción y descripción adicional. La primera, que es la descripción, tiene un largo de 30 caracteres. La segunda, un largo de 20 caracteres. En total, obviamente, esas dos suman 50 caracteres. Además de esas dos descripciones, vimos que teníamos el campo de comentarios, ¿sí? Entonces, hay un parámetro que ustedes, vamos a verlo, porque así ese nos gusta mostrarlo, pues bastante usado, donde yo puedo indicarle qué tomar como descripción por defecto. Es decir, cuando yo llamo al artículo, ¿qué quiero que me sugiera acá como descripción de ese renglón? En este caso, fíjense que está puesto DE más DA, o sea, descripción más descripción adicional. Pero yo podría después hacer combinaciones, por ejemplo, con el comentario, o poner solo el comentario, o poner la descripción más el comentario, etc. Entonces, puedo jugar con esto y decirle, por ejemplo, que voy a querer un espacio entre la descripción y la descripción adicional, porque fíjense que acá me apareció ventilador de techo, madera, 3 palas, y automáticamente al final ya me inserta la descripción adicional. A veces la descripción adicional se usa como una continuación de la descripción y otras veces se usa como una característica adicional, como en este caso. Entonces no me sirve ponerla sin una separación, ¿sí? Entonces, en este caso, le vamos a decir que quiero la descripción adicional y el comentario, ¿sí? Entonces, salimos, volvemos a abrir el presupuesto, así. Ahora, bueno, obviamente ese presupuesto que acabo de hacer es uno de los que me aparece en la grilla de presupuestos, que antes no me aparecía. Y ahora entonces vamos a llamar, en este caso, a este home theater, y fíjense que me trajo la descripción, home theater marca TCL, ¿sí? Y la descripción adicional con un espacio en el medio. Pero aparte, debajo me trajo, esto se acuerdan que habíamos hablado que tenía el MP3, etcétera. Esto es el campo, esta parte corresponde al comentario, ¿sí? Entonces me trajo la descripción adicional y el comentario. Con ese parámetro que vimos recién, yo puedo controlar qué me va a sugerir acá como campo de descripción de ese presupuesto. El mismo parámetro que también vimos en la clase anterior, o la primera creo que era, yo acá puedo predefinir la cantidad de líneas que me ocupa como máximo cada renglón, con lo cual, en este caso, este que me excede, si no, yo puedo venir acá y expandirlo, o el sistema me lo va a ir comprimiendo o expandiendo en función de ese parámetro que yo tenga configurado. Cualquiera de los casos, cuando yo me paro en ese campo, automáticamente me lo expande como para poder editarlo, salgo de ese campo y me lo vuelve a comprimir, ¿sí? Seguimos, cantidad, obviamente esta es la cantidad, no tiene mucha explicación, esta cantidad es la que viene cuando yo pude haber seleccionado en la grilla de búsqueda de presupuestos con la barra espaciadora o cambiándolo a mano la cantidad. De acá yo podré decir, ok, estos son 5 unidades, etcétera, y ir cambiando. Equivalencia de unidad de medida para los que trabajan, que por ejemplo tienen distintas presentaciones. Yo podría decir, no sé, vendo vasos de plástico y me pueden comprar de a un vaso o me pueden comprar de a cajas de a 100 vasos, ¿sí? Entonces yo podría tener la unidad de stock, que es un vaso, y la unidad de venta, que es 100 vasos digamos, que la equivalencia es 100 a 1. En ese caso, yo podría estar vendiendo un artículo por unidad, o sea, un vaso, o por caja, o sea, 100 vasos en una caja, ¿sí? De acá podría estar cambiando esa unidad, esa es parte de la definición del artículo, pero de acá en el presupuesto podría estar cambiando la unidad y obviamente me va a modificar el precio resultante de todo eso. ¿Cuál es el precio? O sea, ese precio viene definido de la lista, que viene de acá de la lista 2, que tenía definida distribuidora Lombardi como por defecto.
aclaración de toda esta grilla. Obviamente todo esto es configurable, qué campos puedo ver o no y cuáles podré editar o no. O sea, algún vendedor podrá tener o no acceso a modificar el precio. O incluso, no vamos a entrar en detalle, pero quiero mostrarles acá un segundo en la parte de permisos. Fíjense que tiene un montón de configuración de la parte de presupuestos. Todas las partes de permiso de presupuesto es esto que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces yo podría decirle que, por ejemplo, ya que estamos viendo lo del precio, que tenga un control estricto de precios para ese usuario que me permita hacer un 5 para abajo o un 50 para arriba, ¿sí? Entonces, con eso puedo controlar cuánto se puede ir ese vendedor de la lista de precios asignada a ese cliente, ¿sí? Además, tengo otras formas de bloquearlo, de decir, o no lo puede editar, o lo puede ver, pero no lo puede tocar el precio, o directamente, incluso habrá gente que puede no verlo. Por ejemplo, este presupuesto podría ser que lo esté abriendo alguien de depósito para hacer la preparación y a mí no me interesa que vea los precios. Entonces, directamente podría eliminarle la columna de precios para ese usuario y entonces él sabe qué cantidades tiene que preparar, el stock disponible, etcétera, pero no puede ver nada de la parte de precios, ¿sí? El campo de bonificación, entonces yo desde acá podría decirle, esto tiene un 10% de bonificación sobre el artículo, con la misma aclaración del tema de los permisos que vimos con los precios, etcétera, y el importe calculado. Si yo me paro sobre el importe, me da un breve resumen, el precio, de cuánto es el descuento en porcentaje y en importe, cuál es el precio final, cuál es el importe final, la cantidad, etcétera, ¿sí? Otra de las cosas que se suelen usar acá es, hay una forma de actualización masiva. ¿Qué significa esto? A ver, yo podría decir, este presupuesto es de hace un mes, con lo cual voy a querer actualizar en forma masiva los precios, ¿sí? Hubo un aumento de precios, pongámosle, en ese lapso desde que yo pasé un presupuesto, hubo un 10%, ¿sí? Pero solamente sobre los ventiladores. Entonces, podría hacer esto, seleccionar estos 3 artículos, que son los ventiladores, botón derecho, y acá tengo estas opciones. Yo podría decirle, en este caso, quiero subirle un 10%. Pongo el porcentaje acá, le doy aplicar porcentaje, y ahí automáticamente a estos 3 artículos que yo tenía marcados, le subió un 10%. La otra opción es valor multiplicador, o sea, si yo digo aplicar valor, le va a poner un número 10 a cada uno de estos, o si yo le digo multiplicame esto por 2 o por 1,4, el número que sea, me va a hacer esa actualización en forma masiva. Esto mismo lo tengo para cualquier campo, o sea, si yo quiero, por ejemplo, digo, ok, a todo esto le voy a hacer un 5% de descuento. Puedo ir campo por campo, escribiéndolo en cada uno, o puedo seleccionar así todos juntos y decir botón derecho, aplicar el 5 y listo, ¿sí? Eso lo tengo disponible en precio, en bonificación y en cantidades. De vuelta, yo podría decir, de esto quiero solamente uno de cada uno. Entonces, ir y jugar con eso, ¿sí? Ahora, la otra opción que tengo para esto es, si yo me paro en el campo de bonificación, esta especial que es calcular descuentos. Entonces, yo podría decirle que quiero que este artículo, ¿sí?, que sale 3.844, se lo quiero dejar en 3.500, ¿sí? Entonces, vengo acá, botón derecho, sobre la bonificación, 3.500, y le pongo si lo quiero en precio o en importe. O sea, si en este caso sería si esos 3.500 es el precio de la unidad, o sea, bajar de 3.800 a 3.500, o si es el importe total. En este caso, si es una sola unidad, es exactamente lo mismo. Si yo lo estaría haciendo sobre este renglón que tiene 5 unidades, lo que me está, digamos, le estoy diciendo con uno o con otro es si es el precio unitario o el importe total, ¿sí? Entonces,
Fíjense que ahí, según la configuración de decimales que yo tenga, no va a poder llegar exacto a los 3.500, pero acá llegó a 3.500 con 0,3, ¿sí? Que para eso tuvo que aplicar un 8,96% de descuento, ¿sí? Entonces yo puedo, sí, para el tema de redondeos o para decir, bueno, está bien, te dejo todo esto en tanta plata, me sirve eso para no tener que hacer los cálculos por afuera, ¿sí? Hablando de la parte de descuentos, y acá empezamos a agregar algunas columnas que yo tengo acá, el sistema me permite trabajar con múltiples descuentos. Ahí, ¿se acuerdan? Yo al principio de lo de hoy les decía que arrancamos con la versión más sencilla de todo esto, donde tengo este juego de columnas. Vamos a agregar unas columnitas más en todo esto. Hay un parámetro, me voy en la parte de parámetros, que habla si usa descuentos en cascada, que por defecto viene en forma desactivada. Entonces yo, utiliza descuentos en cascada, le digo que sí. Y cuando abro, fíjense que ahora, además de esa columna que yo tenía de bonificación, me aparecieron dos columnas más. Que yo puedo dejar activas las tres o decir, no, voy a usar solamente la 1 y la 2, y esta la saco y me la saco de la grilla, ¿sí? Pero esto, ¿qué es lo que me va a permitir? Obviamente, bueno, yo acá le puedo decir, esto es un 10 por, obviamente, cada uno, incluso estos nombres son modificables, así que es esto que acá dice bonif, puede decir bonificación por distribuidor, bonificación por tal motivo, etc. Con lo cual, en este artículo yo le digo, te doy un 10% por distribuidor y un 5% por pronto pago y un 3% por tal otro motivo. Cuando yo digamos, le configuro esos tres porcentajes, esto se acuerdan que yo les decía que aparecía ahí, fíjense que me aparece el 10, el 5, el 10, el 5, el 3, y me aparece ahí abajo descuento total 17,06, que en realidad no es la suma del 10 más 5,3, sino que es el descuento en cascada resultante, ¿sí? Entonces ahí me da toda esa información del descuento, ¿sí? Otra de las cosas que tengo acá en la parte de renglones, antes de pasar a la parte de totales, es esto que hablábamos de la descripción. Yo tengo la descripción, que ahí yo seteé que me traiga la descripción, más la descripción adicional, más el comentario. Pero también tenemos lo que son las descripciones ampliadas. En esas descripciones ampliadas, que en este caso el Home Theater es esa que yo les había mostrado, haciendo doble clic acá en la descripción, entro a la edición, consulta o edición de esa descripción ampliada, ¿sí? Que esta es la que tiene por defecto el artículo. Yo podría, sobre esto, decir, bueno, aparte para este en particular, para esta cotización en particular, como las características, no sé, por ejemplo, no le interesan, vengo acá, selecciono todo esto y le borro las características. Y lo único que le dejo es la información principal del artículo, ¿sí? O agrego, o le digo, esto te lo voy a marcar en rojo y con negrita y con un tamaño más grande de letra. Bueno, justamente esto es la posibilidad de edición que tiene digamos, esa descripción ampliada, obviamente para darle mejor presentación o organizar, digamos, la presentación del presupuesto, ¿sí? Fíjense que automáticamente yo modifiqué esa descripción y fíjense lo que me hizo acá con la descripción, o sea, modifiqué la descripción ampliada y en forma automática me pisó lo que estaba como descripción plana, ¿sí? Yo tengo dos formas de trabajar con eso. Yo puedo decir que cada vez que modifique la descripción ampliada, me copia en forma automática el texto sin formato a la descripción del renglón, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que yo modifico la descripción ampliada, ahí le doy el formato, el texto, etcétera,
Y después lo que hago es replicar eso mismo, obviamente sin formato, en la descripción plana, que después podrá ser eventualmente lo que salga en la factura, ¿sí? O lo puedo tener disociado, es decir, por un lado modifico la descripción ampliada y por otro lado modifico también en forma manual eh, la descripción plana. Esto se usa, depende digamos, cómo lo implemente cada uno. El criterio es el siguiente: si yo, esta descripción plana es como un resumen o un título de todo el resto que va después, que serán especificaciones técnicas, características, etcétera, ahí yo lo tengo que disociar y no me tiene que pisar uno el otro, ¿sí? O si yo digo, no, esto digamos, es la traducción de esa descripción ampliada hecha texto plano, lo dejo así como está parametrizado. Eso, para controlar eso, hay un parámetro que, así también ya lo mostramos, copia descripción RTF, RTF es esa descripción ampliada, a descripción. Si yo esto lo dejo en sí, me va a hacer eso que me hizo recién. Si yo lo dejo en no, vamos a volver a este presupuesto, lo cancelo, pues no quiero aplicarle, digamos, ese cambio a la descripción, lo quiero dejar como estaba, entro nuevamente a la descripción ampliada, le cambio, vamos a cambiarle acá un poco el formato y hacer lo mismo que habíamos hecho antes, eliminándole, por ejemplo, de acá para abajo. Lo guardo y fíjense que acá me queda la misma descripción que tenía. Que esto, en el caso, como les decía, hay dos formas de trabajarlo. En el formato, digamos, resumen o título y ampliada, que sería en este caso, o en el formato que uno me pisa al otro. Entonces, en este caso, que habitualmente es el más común, pero eso va a depender mucho de lo que quieran lograr, del rubro, de la presentación, etcétera. Entonces, acá lo que van a tener es un título, ¿sí? Y debajo la descripción ampliada con toda la parte de especificaciones, características, etcétera, ¿sí? Después, en el formato de impresión, ahora vamos a ver que se puede imprimir uno, los dos, uno debajo del otro, etcétera, ¿sí? Seguimos con esta configuración básica de la grilla, pero ahora bajamos un poquito a la parte de totales. Esto ahí fuimos agregando distintos artículos. A medida que íbamos incorporando artículos, el sistema me fue actualizando esta parte de totales. Esta parte de totales en el formato que, digamos, viene por defecto. A la izquierda tenemos el subtotal del presupuesto. La parte de descuentos, este descuento en realidad corresponde no a estos descuentos que aparecen en la grilla que vimos recién, sino a esta bonificación general del artículo. O sea, estos descuentos los aplica sobre cada línea. Cada línea puede tener distintos descuentos en cada uno, que me va a cambiar el importe de cada línea. Y después, sobre toda esa suma de esas líneas, me va a aplicar sobre todo eso un 10%. Es decir, este artículo en particular tiene un 10 más un 5 más un 3 más un 10 que se aplica en todo el presupuesto, ¿sí? Después la parte de impuestos, ahí si yo me paro sobre digamos, el detalle de impuestos, tengo cómo llega a esos tantos miles de pesos, ahí me dice tanto de IVA, percepciones, etc. Intereses, porque yo esta condición de venta que cambié la hice digamos, seleccioné una condición con intereses, por eso me los calculo acá. Si yo cambio, digamos, la condición de venta, me va a ir calculando en función de la condición que yo seleccione. Y después abajo un resumen, en este caso, de esta condición de venta, que son de 3 cuotas, me da un resumen de cómo van cayendo los vencimientos e importes de cada una de las cuotas, ¿sí? Obviamente, yo a medida que voy cambiando esto, me va cambiando el total general y las cuotas aplicadas a todo eso, ¿sí? Ahora, lo otro que yo puedo cambiar es la lista de precios. Ahora, si yo cambio, ahí yo tengo con venta minorista, pero yo cambio a la venta mayorista,
Y el sistema, si yo no le pido, no me actualiza en forma masiva los precios, ¿sí? Para eso tengo justamente este iconito que está acá a la derecha. Si yo digo, ok, ahora por algún motivo este presupuesto cambió y le corresponde otra lista, esas listas pueden estar asociadas a las condiciones de venta, por ejemplo, decir pago contado, pago con tarjeta, pago con cheque, etcétera, y tener distintas listas. Entonces yo podría decir, en función de las determinadas características del presupuesto, voy cambiando esa lista. Cuando cambio y quiero que el sistema me recalcule todos los precios en función de esta lista, hago un clic aquí y fíjense que automáticamente me cambió los precios de todos los artículos, ¿sí? Entonces, obviamente, van a cambiar digamos, obviamente los totales de ese presupuesto. Esto se usa mucho cuando yo tengo al cliente en línea, capaz y digo, bueno, a ver, toda esta operación son 50.000 pesos. Pero si me lo haces de contado, y entonces lo que hago acá es cambiar de lista, le doy que me actualice, mira, toda esta operación son tanto, pero si lo haces de contado, entonces en vez de 28 es 25. Bueno, entonces puedo ir jugando con esos cambios, ¿sí? Obviamente, de vuelta, según cada vendedor podrá tener habilitado o no la posibilidad de cambiarle la lista predefinida para el cliente. El que no lo tenga, irá a la lista por defecto que tiene el cliente y no podrá modificarlo, ¿sí? Acá lo mismo que, bien, hasta ahí, otra cosa de los totales, yo ahí no lo tengo habilitado y no es parte de lo que vamos a ver en el curso, pero el sistema tiene todo un control de la parte de créditos. Entonces, yo podría decirle al sistema que a medida, digamos, que me deje, que el cliente vaya consumiendo ese cupo, me limite las operaciones que yo puedo seguir avanzando. Entonces, yo podría configurarle un cupo de crédito a cada cliente, ese se va a ir actualizando en función de las facturas, cheques, etcétera, y cuando ese cupo se vea excedido, yo podría, digamos, limitar esa operación que no pueda seguir para adelante si no tiene una autorización o si ese vendedor no tiene el permiso para permitir, por ejemplo, exceder el cupo de crédito. Camila me pregunta, ¿se puede tener más de 2 listas de precios? En realidad, cada presupuesto, cada operación siempre está asociada a una lista de precios. Vos acá podés tener N lista de precios, podés tener 200 listas de precios e ir eligiendo en cada una. Ahora, supongamos que vos decís, estos 10 artículos te los cotizo según una lista y estos 20 artículos te los cotizo según otra lista y tienen los permisos para hacer eso, vos podrías hacer esto. No sé si a eso se refiere capaz la pregunta. Vos podrías decir, número de lista 1, artículos, y empezás a poner los 10 artículos que van en la lista 1. Ahora, cambiás acá sin tocar este botón, porque si no te va a actualizar esos 10 precios que vos pusiste, y empezás a cargar los otros 20 artículos. Entonces, en ese caso, te hizo un mix y los primeros 10 artículos te los valorizó a una lista y los otros 20 artículos te los valorizó a otra lista, ¿sí? Y después en listas de precios pueden tener la lista, la cantidad de listas de precios es indefinida, eso los definen en el sistema de gestión, ¿sí? Incluso ahí tenés historial de cambios de precio, tenés un montón de opciones, ¿sí? Bien, muy bueno, buenísimo, no, por nada. Entonces, otra de las cosas, esto no lo muestro porque ya lo mostramos en el primer módulo, pero quiero aclararlo porque es algo que se usa y mucho. Otra de las cosas que se pueden agregar acá son campos adicionales, ¿sí? Estos 5 campos que yo tengo acá, que son genéricos, que los puedo usar para lo que quiera, o puedo, ¿se acuerdan que en el primer módulo, cuando vimos, teníamos la posibilidad de agregar campos adicionales en el cliente, en las tratativas, etcétera? Bueno, eso mismo lo voy a poder agregar acá, entonces si yo quiero categorizar el presupuesto de alguna forma, alguna clasificación, marca, etcétera, o algún campo que me sirva como un indicador, como un comentario, lo que sea, acá voy a poder agregar campos de
tipo texto libre, campos de lista de selección, fechas, fecha hora, tildes, etcétera, ¿sí? Y esos campos los voy a poder agregar, obviamente, en la solapa principal o en solapas adicionales que el sistema me va haciendo acá al lado de la solapa principal. Me puede ir haciendo nuevas solapas como para organizar, digamos, de forma más cómoda la información. Y que esos campos pueden estar en el encabezado del presupuesto, o sea, en esta parte, o pueden estar como columnas nuevas. O sea, yo podría decir, pongo un campo adicional acá, en este sector que tengo libre, o en una solapa nueva, para lo que es el presupuesto en sí. Pero aparte puedo poner un campo adicional asociado a cada renglón, que me va a aparecer como una columna más acá en esta grilla, y me va a permitir decir, no sé, quiero indicarle artículo por artículo si va con empaques, digamos, ¿cómo es? Empaque para mercadería frágil, ¿sí? Entonces yo podría decir, acá tengo una nueva columna que es de tipo tilde, que cada uno tildo o no si corresponde ese tipo de empaque, ¿sí? Eso en cuanto a campos. Y acuérdense que también teníamos la parte de tablas adicionales, que era un poco más complejo, es decir, si en vez de tener un solo campo para el presupuesto, yo quiero meter una lista de cosas que están asociadas, en este caso, al presupuesto, podría tener una tabla adicional acá asociada a cada presupuesto para ir completando. Por ejemplo, si yo digo, no sé, quiero ahí registrar cómo quiero que le caigan las cuotas en la factura, podría tener una tabla donde voy ingresando el importe de fecha digamos, fecha y valor de cada una de las cuotas, por ejemplo. Cosas por el estilo puedo hacer con tablas adicionales, ¿sí? Llegamos a la configuración básica del presupuesto. Hicimos, digamos, dimos de alta el nuevo presupuesto, le encargamos un par de artículos. Ahora vamos a ver cómo imprimir y mandar este presupuesto. De acá tengo estas dos opciones. Tengo la posibilidad de imprimirlo o enviarlo por mail. Vamos a arrancar con la opción de imprimir. Si yo le hago clic en imprimir, el sistema viene con una configuración por defecto para la impresión. Obviamente, parte de esa configuración inicial que van a tener que hacer es decir, me quedo con esto tal cual, cambio nada más que el logo y, no sé, y los títulos, que estos títulos son parámetros, o sea, esto está como parámetro en el sistema, pero cambio el logo y listo. O, no, yo tengo un presupuesto con este formato y quiero respetar y seguir haciéndolo de la misma forma. Entonces, eso, según el gusto de cada uno, van a poder configurar eso como más les guste, ¿sí? Entonces, desde acá yo voy a poder configurar esa impresión. En esa impresión voy a poder decirle, por ejemplo, que quiero los artículos, en este caso ordenados según el orden establecido, artículo, descripción, cantidad, precio, etcétera, ¿sí? Fíjense que en este caso yo tengo esa bonificación que le habíamos puesto en escalonada, me da el resultante final, etcétera. Y acá, en la parte de este artículo que habíamos puesto, esa descripción ampliada, fíjense que me aparece, en este caso, el texto cortado, porque esto también es configurable en el formato de impresión, si muestra todo, el primer renglón, etcétera, y debajo me aparece la parte de especificaciones esas que habíamos modificado, la foto, etcétera, ¿sí? Todo esto, obviamente, es configurable. Parte de totales, etcétera, digamos, todo eso de cómo se configura eso. Marlene me pregunta si puedo pasar el link. Y me dice que instaló, pero no le permite modificar. No, lo que instalaron ustedes es lo que se llama el runtime, o sea, es digamos, lo necesario para poder justamente ver el resultado de todo eso, ¿sí?
no el editor. El editor hay dos formas. O tienen un editor que es pago, es como decir, lo tienen que editar con Word, ¿sí? Entonces, bueno, el Word es de Microsoft y tiene un costo de licencia. El editor de Crystal es pago. O si no, hay una opción que les permite, digamos, editarlo, el diseño de los reportes, a través de lo que es el sistema del Visual Studio de Microsoft, que hay una versión gratuita, es un sistema que se usa más que nada para programar y eso, es una versión gratuita que hay que instalar, hay que configurar unos componentes, etcétera, pero, digamos, lo pueden hacer. Sí, ahí lo que tenés que buscar en internet es Visual Studio Code. Lo escribo en el chat, así se entiende mi inglés. Ese es digamos, el componente de Microsoft sobre el cual después instalan el runtime del Crystal y les va a permitir editarlo. Mi recomendación no es algo que generalmente haga el usuario por dos cosas. Tres, si quieren. Primero, por todo el tema de la instalación, que tienen que instalar todo un software, todo para hacer una edición. La segunda es por digamos, la capacidad que pueda llegar a tener un usuario normal, sin desmerecerlos, y obviamente cada uno sabe de lo suyo, es muy poco, o sea, es algo que es cosas muy específicas, muy sencillas, como decir, quiero cambiar el logo. Bueno, listo, sí, eso es una imagen, agarro, la saco, inserto otra, y ya salí para adelante. Ahora, si es una modificación gruesa en el formato, etcétera, el formato es sumamente flexible, nos va a permitir, ahora yo de hecho lo voy a mostrar un ratito, digamos, ahora vamos a hacer un cambio y les voy a mostrar cómo toma efecto eso. Es sumamente flexible, nos va a permitir un montón de cosas, pero puede ser extremadamente complicado para alguien que no se dedica o no está haciendo eso constantemente, ¿sí? Y la tercera, les decía, en realidad ustedes lo van a hacer una sola vez, que es para hacer el presupuesto, o sea, en este caso el presupuesto, y después no lo van a usar de vuelta de acá a 5 años hasta que cambie alguien por algún motivo la forma de generar los presupuestos. Entonces, en realidad, no tiene mucho sentido que se pongan ahora a editar el diseño del presupuesto, ¿sí? Entonces, ahora, dicho esto, vamos a ver, y les muestro un segundo, digamos, cómo es esa parte, digamos, de la parte del Crystal, porque aparte le quiero mostrar algo asociado a eso. ¿Cómo es esto? Cada formato de impresión que tiene el sistema corresponde a lo que nosotros, lo que son archivos de Crystal. Daniela me pregunta, a ver, esperen que acá hay un par de chats. Daniela me pregunta, ¿las observaciones y comentarios salen en la impresión? Sí o no, dependiendo de cómo esté configurado ¿cómo es? Ese formato de impresión. Por defecto, el campo, yo no me acuerdo cuál es cuál, pero el de comentarios no sale y el de observaciones sí. Pero eso va a depender, incluso si algo quieren que salga, en la clase que viene vamos a ver la partecita de leyendas y generalmente va más por ese lado, pero eso es totalmente configurable. Podemos bien, y después Sergio me pregunta, consulta, ¿podemos parametrizar para que no salga la bonificación? Es decir, que salga solo el precio neto. Sí, y lo vamos a usar, Sergio, para el ejemplo que vamos a hacer ahora. Les decía, el sistema se basa en los que son estos reportes, en particular todos, por un tema de organización y para que los encuentren más fácil, se llaman RPT, algo.rpt, en particular el que nos interesa a nosotros, es este que dice RPT presupuestos.rpt. Todos estos archivos están en el directorio del sistema, vienen por defecto cuando ustedes instalan el sistema, ¿sí? Este que yo les mostré recién es el que viene por defecto en el sistema. Ahora, supongamos que vamos a hacer un nuevo formato, porque digo, bueno, ese me gusta, pero vamos a empezar a modificarlo. Tengo dos opciones, o modifico el que viene por defecto, o creo lo que se llaman
formatos alternativos. ¿Cómo se crea un formato alternativo? Simplemente agarro, copio, en este caso copio y pego, ¿sí? Y fíjense que el sistema, obviamente, esto es algo de Windows, me dice, esto se llama RPT de presupuestos, copia. Ahora, como Sergio me dijo, yo quiero uno sin la bonificación, a este le pongo sin bonificación, ¿sí? Entonces, desde acá lo puedo editar. Esto es lo que yo les decía. Yo tengo una versión, la que es gratuita del Visual Studio. Desde ahí puedo hacer esa edición. No me van a preguntar ahora cómo se instala, etcétera, pues si no nos vamos a demorar un montón de tiempo con eso, pero, digamos, de alguna forma ustedes pueden llegar a tener el editor este gratuito, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar ese archivo que yo había puesto como sin bonificación. Vamos a copiarlo a un directorio para poder editarlos tranquilo. Y desde acá, en vez de llamarlo, lo arrastro, que es más fácil, vengo a lo que es el editor. Esto que me está mostrando ahora es justamente cómo se modifica ese presupuesto, ¿sí? O ese formato de presupuesto. En este caso, fíjense que acá yo tengo la parte del encabezado. Obviamente, si yo digo el logo, en vez de, no sé, lo quiero cambiar y poner otro logo, sacarlo, cambiarlo de lugar, etcétera, es simplemente jugar con esto. Lo que es texto fijo, si yo digo, no, en vez de, yo no lo llamo presupuesto, yo lo llamo cotización, ¿sí? Y quiero cambiar esto, lo cambio. Y del cliente a mí no me sirve el quit, categoría de IVA, todo esto no lo quiero. La lista de precios la dejo y la categoría sí, todo esto lo saco, ¿sí? Entonces simplemente si es esto, que era capaz lo que me preguntaba Marlene, si yo digamos, si lo pueden editar, yo le diría hasta esta parte donde es jugar, mover los campos, cambiar líneas, etcétera, es algo sencillo. Sergio me preguntaba, ¿puedo sacarle la bonificación? Perfecto, vengo acá, digo, le saco el título, vengo acá, le saco el campo de la bonificación, quedó eso y quedó perfecto. Lo guardo, lo vuelvo a subir al directorio. Entonces yo lo edito en un directorio externo porque por un tema de permisos no tengo acceso directamente sobre el directorio ese, ¿sí? Y ahora fíjense que yo me voy a imprimir. Yo tenía uno, digamos que era un formato alternativo, y tengo dos formas de imprimir. Si yo le doy imprimir directo acá y no elijo ningún formato alternativo, me lo imprime con el formato original que venía con el sistema, que puede o no ser el mismo que vino. O sea, yo podría haber modificado ese y que sea mi único formato de impresión como yo lo estuve modificando, ¿sí? Pero acá lo que hice fue crear formatos alternativos. Y eso es cuando yo le hago clic en imprimir y dejo el clic en el botón del mouse apretado, me aparece una lista desplegable como para elegir alguno de los alternativos. En este caso, este que decía sin bonificación. Entonces, fíjense que todas esas modificaciones que hicimos, sacamos el logo, compactamos el encabezado y sacamos esa columna de bonificación, ya me aparecen aplicadas sobre este formato de impresión. ¿Está bien? Eso después, si alguno necesita el link para, o el nombre, digamos, les decía, era el Visual Studio, más un componente del Crystal, me avisa, me lo manda me pide y les mando el link. O el que esté interesado y se quiera meter un poco más y qué sé yo, puede, obviamente, bajarse comprar o descargar la versión completa del Crystal Reports, ¿sí? Así como yo lo mandé por mail, lo imprimí, lo puedo también mandar por mail, con el mismo criterio. O sea, si yo lo dejo un clic, me puedo elegir el formato alternativo. Si lo suelto sobre ese, directamente entro al proceso de envío de mail. Fíjense que acá ya me aparece seleccionado Juan Lombardi, porque era a quien yo le había dirigido el presupuesto, pero acá aparte yo le digo, ok, le pongo copia a Carlos y con copia oculta a Oscar.
Lo mismo de seguimiento y apertura, esto que hablábamos al principio de que el sistema me notifique cuando, sobre todo en este de presupuesto y en el de reclamo de factura, capaz son los dos casos más emblemáticos, digamos, del valor del seguimiento y la notificación, ¿sí? Entonces, era lo que explicábamos en la clase anterior, de decir, yo te estoy mandando un presupuesto, y si yo activo el seguimiento y la notificación, en el momento y cada vez que abre el mail con ese presupuesto, a mí me llega una alerta en el sistema diciendo, Distribuidora Lombardi Juan de Distribuidora Lombardi acaba de abrir el mail que le mandaste, ¿sí? Entonces, esto obviamente tiene un valor agregado en el módulo de presupuestos. Plantilla de activador, si yo tengo una plantilla de mail con, esto lo explicamos ya en el módulo anterior, puedo tener distintas plantillas de mail con distintos formatos, texto fijo, variable, etcétera, me va a permitir homogeneizar digamos, el formato de comunicación o de envío de presupuestos. Activador lo mismo, la posibilidad de que alguien lo llame o le aparezca una tarea relacionada con el envío de este presupuesto. Si yo le hago clic en aceptar, ahí me aplicó los mails que yo había puesto. Esto mismo que habíamos visto en formato de texto, en formato impreso, digamos, pasado a un PDF. Fíjense, yo ahí le di con el formato sin modificar, con lo cual está las bonificaciones, está el logo, está el encabezado completo, etcétera, ¿sí? Por eso ya he exportado un PDF. Y si yo hubiese elegido una plantilla, acá todo el texto de la plantilla, con la posibilidad obviamente de editar, etcétera, cambiar algo, jugar con el cuerpo del mail, le doy en enviar y ahí directamente me envió el mail con ese presupuesto. María me dice, perdón, ¿me recordás cómo se activa el seguimiento? Sí, eso, fíjate en el curso anterior, en realidad, a ver, no es parte del curso la configuración de eso requiere la instalación o sea, en el curso anterior mostramos un poquito cómo era el uso, pero la configuración requiere de la instalación de un componente web digamos, para justamente lograr generar ese aviso y la derivación de puertos, etcétera. Tiene alguna complejidad, no es parte de lo que haga generalmente un usuario. Eso lo hace, eso comuníquense en todo caso con el distribuidor que les corresponde para que les dé una mano. Es toda una configuración que hay que hacer en el servidor de ustedes para que esas notificaciones puedan llegarles al sistema de ustedes, ¿sí? Pues eso es algo que obviamente se origina externamente, desde el celular que lo está leyendo, desde el Outlook que lo está leyendo, la PC o lo que sea, y de alguna forma les tiene que llegar eso. Bueno, todo eso requiere cierta configuración, no es generalmente justamente para que lo haga un usuario, por eso se comunican con el distribuidor y lo pueden gestionar para que se los instale, ¿sí? Otras dos opciones, seguimos con un poquito las opciones, digamos, que tenemos acá. Acuérdense que estas opciones, imprimir, enviar, copiar, nueva versión, que es las que vamos a ver ahora, pasar a pedido, que la vemos un poquito más adelante. Acuérdense que todas esas son, digamos, parametrizables si se pueden o no según el estado. Y ahí es donde se empiezan a armar algún flujo interesante, de decir, bueno, yo tengo mis 10 estados de presupuesto, el estado va avanzando en función de lo que el vendedor va determinando de la operación, etcétera, y acá podré establecer que, por ejemplo, no sé, si está en preparación no me deja imprimir, si no está en estado aceptado no me deja pasarlo, bueno, y jugar con esa configuración como para restringir qué acciones se pueden hacer en cada uno de los estados. Esas acciones tienen que ver con estos ítems que estamos poniendo acá. Un paso más adelante, y con algo ya de programación de por medio, se puede customizar lo que llamamos las funciones de validación del sistema. ¿Qué se puede lograr con eso y para qué se usa habitualmente? Yo podría decirle que si cosas, esto
digamos, son cosas bien específicas y hasta si quieren caprichosas, digamos, de cada rubro o cada negocio, ¿sí? Yo podría decirle, por ejemplo, no sé, si acá yo te estoy presupuestando un ventilador, sí o sí te tengo que presupuestar un soporte, ¿sí? Porque yo sé que los ventiladores los tengo que vender con soporte, ¿sí? Entonces, con esa función que es configurable, pero sobre todo, a ver, que es programable, ¿sí? De vuelta, no es algo que es un tilde o algo que ustedes puedan configurar, sino que hay que hacer una programación, pero el sistema justamente tiene toda una lógica que permite programar eso. Van a poder hacer cualquier validación sobre cualquier dato del presupuesto, del cliente, de su estado, de la cuenta corriente, etc. ¿Qué significa? Ejemplo sencillo que les di, digo, yo vendo el ventilador y sí o sí tengo que vender soporte. Entonces yo podría hacer que en esa programación el sistema evalúe que estoy metiendo un ventilador y que no estoy metiendo el o los soportes adecuados a ese ventilador. Entonces, cuando voy a grabar, o sea, yo puse los ventiladores, hice modificaciones, etcétera. Cuando voy a grabar, el sistema me larga un hermoso cartel que dice, no, acordate que si vendés un ventilador, tenés que sí o sí venderle un soporte. Entonces, hasta que no le ponga el soporte adecuado, no me deje. O un paso más y que el sistema directamente me agregue directamente el soporte que corresponde a ese ventilador si yo no lo estoy poniendo. O algo un poquito más complejo, decir, no, está bien, pero el vendedor tiene la posibilidad de decir, no, pero este en particular me lo está pidiendo sin el soporte. Entonces podría decir, por ejemplo, un campo adicional que me dice no lleva soporte, que si yo no lo tildo, el sistema solo me agrega el soporte. Y ante el vendedor que dice, no, no, pero este me pidió sin el soporte, tengo que venir, tildarlo, eliminar el soporte que me acaba de agregar y el sistema puede estar viendo esa marca y no agregarme el soporte si el vendedor explícitamente me dijo que no quería agregar el soporte. Bueno, cosas así y súper complejas es lo que nos permite, digamos, el sistema programar con eso que llamamos funciones de validación personalizables. Sergio me dice consulta. Sergio, o hablame o escribime, pues si no, no sé cuál es la consulta. Pero sí, dale. Decime. Ahí Sergio me dice, las variaciones de precios si son solo por lista de precio y no por condiciones de venta. Sí, no, en realidad vos podés asociar una condición de venta con determinada lista de precios. Incluso con esto que te decía del ejemplo, por ejemplo, bueno, lo tomamos esa pregunta de Sergio como un ejemplo justamente para estas funciones de validación. Yo podría decir que si me usa la lista 1, solamente pueda digamos, cargar el artículo con condición de venta 1, 2 o 3. Y si usa la lista 2, puede cargar con condición de venta 1 y 5, ¿sí? Todo eso se puede programar en el sistema y validar al momento de, justamente, de guardar esa operación, o sea, en este caso, este presupuesto. Entonces yo podría decirle, no, mire, señor vendedor, si me usó la lista 4, no puede estar seleccionando la condición de venta 8, ¿sí? Todo eso es parametrizable, ¿bien? Cualquier cosa, si no se entendió o no era eso lo que preguntaba, Sergio, avísame y le damos una vuelta. Mientras, vemos las últimas dos opciones de acá que nos queda. Marlene me dice si me puede consultar sobre el pasaje. Sí, dame un segundo porque nos falta copiar nueva versión y vamos a la parte de pasaje. Después, si queda alguna duda, me consultas después de eso. Copiar y nueva versión. Yo acá tengo dos opciones. Bueno, el de copiar, digo, agarro este presupuesto, no sé, me llama Lombardi 2 años después porque quiere reabrir o va a abrir un local o es la misma operación que nunca me la aceptó, pero me dice, ¿me actualizás el presupuesto? Entonces, acá tengo dos opciones. El de copiar está más orientado a, yo puedo copiar este presupuesto, por ejemplo, para otro cliente. Entonces, yo digo, este presupuesto que me está pidiendo, en este caso, por ejemplo, La Torre, es el mismo que me pidió Distribuidora Lombardi hace un año. Vengo al presupuesto de Distribuidora Lombardi, le doy en copiar, acá cambio el cliente,
puedo decir esto. Es más, vamos a usar el cliente que habíamos abierto la clase anterior. Vengo acá en razón social y le digo que esto va a ser para la gente de Todo Hierro. Entonces, de acá cambié digamos, tengo ese mismo presupuesto, cambié el cliente, obviamente eso me asocia en forma automática las nuevas condiciones de ese cliente, condición contado, lista de precios, etc. Y de ahí, yo, digamos, en forma sencilla agarré un presupuesto que puede estar en el mismo, o sea, en ya facturado, vendido, perdido, etc. No importa el estado, salvo que yo por algún motivo de permisos no lo deje explícitamente, pero desde ahí podré tener la posibilidad de copiar ese presupuesto para otro cliente, ¿sí? Tilia me pregunta, la bonificación que está determinada en la ficha del cliente, en este caso es el 10%, ¿se puede modificar mientras realizamos el presupuesto? Sí, claro. O sea, fíjense, si este presupuesto que habíamos, vamos a hacerlo en este caso, vamos al cliente que habíamos puesto, ¿sí? Entonces yo, como nos viene comprando muy bien esta gente, le pongo un 5% de descuento. Cuando voy a hacerle el presupuesto, fíjense que si yo acá vuelvo a cambiar y vuelvo a llamar al cliente, ya me sugiere ese 5%. Acá el vendedor podrá tener o no el permiso para modificarlo, con lo cual podrá salirle solo lectura a este campo, pero si el vendedor puede modificarlo, yo de acá el vendedor podría decir, esto en particular para esta operación tiene el 10%, que este 10% queda en esta operación. Si yo hago un nuevo presupuesto para este mismo cliente, me va a seguir sugiriendo ese 5%. Pero que aparte esta bonificación, ¿se acuerdan que habíamos visto en la parte del control de bonificaciones? Yo puedo ponerles límites superior e inferior para subir o bajar esta bonificación. Entonces podría incluso decirle, es editable, pero dentro de determinados parámetros, ¿sí? Bien. Tilia, creo que eso contesta tu pregunta. Si no, me avisas. Entonces, decía, de acá puedo tener la posibilidad de copiar, que es lo que habíamos hecho. Entonces, tomé un presupuesto, en este caso de distribuidora Lombardi, se lo copié a otro cliente. Como acá le cambio, este cliente tiene otra lista de precios, puedo decir, bueno, le corresponde determinada lista, actualizo los precios en función de esa lista, lo grabo, se lo mando, etc. ¿Sí? Ahora, puede ser que este mismo cliente ya no sea un nuevo presupuesto a otro cliente que tengo que hacer, sino que es una modificación al presupuesto original. Como digamos, tengo dos opciones para hacer eso. La primera y más sencilla y menos documentada y organizada es directamente editar sobre ese presupuesto. Entonces, abro el presupuesto, digo, ok, acabo de hablar con esta gente, me dijo que en vez de 2 unidades, eran 5 y este artículo ya no lo necesita más, entonces se lo elimino de la cotización. Lo grabo, se lo mando, lo imprimo, etcétera, sigo en esa. Y la otra opción, que obviamente es más documentada y me permite tener un historial de cambios, etcétera, y que esta opción puede ser obligatoria. Yo tengo un parámetro que me permite indicar si puedo o no modificar un presupuesto ya emitido, entonces me obliga a generar una nueva versión o me permite modificar sobre el mismo presupuesto. Decía, la otra opción es justamente la de nueva versión. Entonces, si yo lo quiero tener documentado, o porque me gusta y es una norma, o hablando de normas, o sea, hay mucha gente, sobre todo en alguna certificación de ISO, etcétera, que justamente el mantener el historial de las cotizaciones enviadas al cliente con el control de cambios, etcétera, es parte de lo que le obliga la norma. Entonces yo podría de eso dejarlo en forma obligatoria y que la única forma de modificar o sea, no tengo forma de modificar esta cotización, sino haciendo una nueva versión. Entonces, si lo hago en forma manual o automática, vengo acá, en nueva versión, y fíjense que ahí me puso que esto corresponde al presupuesto 6.1, si no siempre es el número de presupuesto versión 0, que sería la versión inicial.
De acá yo podré modificar los mismos campos que voy a poder modificar en un presupuesto. Entonces voy a decirle, ok, de acá vamos a agregar un artículo más. Y de este home, en realidad no son 5, ahora son 10, ¿sí? Entonces, modifico ese presupuesto, y si yo ahora me voy al cliente que originó todo esto, fíjense que tengo la versión 6.0 y la versión 6.1. La versión 6.0, fíjense que está en estado de nueva versión, es decir, indicando que hay una nueva versión que este presupuesto está reemplazado por una nueva versión. Y el presupuesto que está activo es este. Que de hecho, si yo entro en este presupuesto, que será el anterior, yo tengo configurado, eso es configurable, que los que están tienen una nueva versión, no me permita editarlos, para que quede congelada esa versión y no sean editables, ¿sí? Fíjense que todos estos campos están grisados, está todo bloqueado. Y el único que podría editar es el nuevo presupuesto, que está en este caso en estado activo, y ese sí podría estar editándolo, ¿sí? Ahí después, obviamente, esto es configurable dentro de los estados, eso que vimos al principio, estados de presupuesto. Entonces acá yo al estado nueva versión lo estoy marcando como cerrado. Pero aparte, fíjense que también le puedo cambiar el color, que era una de las cosas que habíamos visto de los estados. Ahora, yo esto los estoy viendo los dos de los mismos colores. Si se acuerdan, en la primera clase, en la parte de usuarios, tenemos en la primera solapa el criterio de colorización. En este caso de presupuestos, yo podría decirle que lo quiero colorizado sin color, por pendiente, que eran la fecha de próximo contacto, finalizado, etc. Por prioridad, categoría o estado, que en este caso va a tomar el color que le corresponda a cada uno de los estados del cliente, ¿sí? Entonces, si ahora refresco después de aplicar ese cambio, en esta grilla voy a ver en color gris los presupuestos que están reemplazados por una versión, y en color blanco los que están activos, ¿sí? O incluso podría hacer algún filtro de acá. Fíjense que uno de las columnas que por defecto aparecen, ocultas, porque esto es después para que cada uno la active, es si ese presupuesto es o no es la última versión. Fíjense que para este presupuesto está solo tildado en el punto 1, que es la versión activa. Yo, aplicando un filtro acá, y que este filtro lo puedo dejar como predeterminado, ¿se acuerdan con la función de guardar el formato de la grilla? Podría estar diciéndole al sistema que siempre lo único que quiero es los presupuestos en su última versión. Después, si quiero consultar versiones anteriores, vendré acá, sacaré el filtro y puedo ver los presupuestos. Sobre todo para los que capaz trabajan y el presupuesto va alterando por 20 versiones intermedias, esto les sirve porque en vez de ver 20 renglones del mismo presupuesto, yo acá podré estar viendo solamente la última versión de cada presupuesto, y ante el pedido, porque necesito ver versiones anteriores, cambiando ese filtro puedo desactivarlo y ver versiones anteriores. Pero digamos, me agiliza mucho la vista de todo esto, ¿sí? Y por último, ahora vamos a la parte de pasaje. Vamos a asumir que estuvimos trabajando con esta gente, que después de varias semanas, meses de tratativas, logramos venderle algo de todos estos electrodomésticos que le habíamos cotizado. Entonces, vamos ahora sí a decir, esto lo quiero pasar a una orden de facturación en el sistema. Para hacer eso, vengo acá en el presupuesto, hago un clic en pasar a pedido. Fíjense que acá el cartel que me sale es modificar las cantidades aceptadas. Yo puedo hacer un pasaje total o un pasaje parcial. Si quiero hacer un pasaje total, el sistema por defecto ya me sugiere las cantidades totales de lo que es el presupuesto. Es decir,
esta le había presupuestado 5, tengo 5 pendientes, voy a pasarles esas 5 pendientes a facturar. O puedo estar modificando, es decir, ok, me aceptó ese presupuesto, pero o no me lo aceptó total, o me lo aceptó total, pero yo no tengo mercadería, o hay distintos escenarios. Entonces yo digo, de esto en realidad van 2, de esta ninguna, de esta 1, de estas 10 van 7 y de esta va 1, ¿sí? Entonces puedo hacer esas modificaciones, hago un clic acá en confirmar pasaje. Bueno, y acá esto es a propósito, pues les quería comentar algo que generalmente son dudas que después durante la implementación se dan este tipo de cosas. Una de las cosas que me pide el sistema al momento de pasar es el vendedor asociado. ¿Qué significa? Fíjense que yo acá no tengo un campo del vendedor de esta operación. Tengo un usuario, que ese usuario en CRM se puede corresponder con un vendedor, con lo que es un vendedor de Tango. Como en este caso yo no lo tengo asociado, les quería mostrar esto, el sistema justamente me está advirtiendo que no puede definir qué vendedor corresponde a esta operación. Entonces, desde acá, desde la parte de usuarios, yo puedo, en este caso al supervisor, que es el usuario que estamos usando, decirle que esto corresponde con el vendedor Walter, ¿sí? Entonces, una vez modificado esa asociación, ahí sí, voy y me va, en este caso, a confirmar ese pasaje. Lo que me está diciendo acá es que este presupuesto, que es el 6.1, generó el pedido 19 en el sistema contable, ¿sí? Acá en esta grilla me van a ir apareciendo esos pedidos. Esos pedidos pueden estar después sujetos a un circuito de aprobación, que eso es configurable. Ese pedido después eventualmente se va a facturar, se va a remitir, de vuelta en forma total, parcial, se va a anular, se va a cancelar, se va a actualizar, etc. Todo eso va a ir haciéndose sobre el sistema de gestión directamente, ¿sí? Pero desde acá, haciendo doble clic, yo puedo ver el detalle de ese pedido. En este caso, son esos ítems parciales que yo le fui poniendo. ¿Se acuerdan de este? Teníamos 10 unidades, pero había pasado solamente 7 a facturar, etcétera. Con todo esto, digamos, voy teniendo el detalle de cada uno de esos artículos que pasaron, ¿sí? Lo mismo que veíamos en la clase anterior, en la parte de facturación, con las relaciones voy a tener, si esto después, este pedido generó, o sea, ahora el único que tengo es el del presupuesto que corresponde al presupuesto que le dio origen a ese pedido, pero después si este pedido generó una factura, un remito, etcétera, en esa sola de relaciones voy a tener esa información. Y fíjense que en esta parte de la descripción, el sistema me trajo tal cual toda la descripción que yo tengo acá. Eso es configurable también si yo quiero que esta descripción en texto plano que yo puse acá, me pase o no al pedido, por ende a la factura. Entonces yo podría decirle que acá en el presupuesto me mantengo esta descripción completa, que habíamos configurado que era la descripción más descripción adicional más comentario, pero después puedo hacer que en el momento de esto transformarlo en una factura solamente me pase el título, Home Theater marca TCL, y no me pase todas estas características, ¿sí? Entonces, obviamente para que en el presupuesto tenga mayor detalle y después en la factura sea un simple resumen, digamos, de la parte de facturación, de la parte de la descripción del artículo. Como yo hice un pasaje parcial, puedo hacer un nuevo pasaje. Entonces, si vuelvo sobre el mismo presupuesto a hacer otra vez el pasaje, lo primero que me va a decir es, tengan en cuenta que ya hubo un pasaje. ¿Confirma? Sí. Y fíjense que acá ya las cantidades me está sugiriendo por lo que está pendiente, porque yo de esta había puesto 10, pero ya había hecho un pasaje de 7. Entonces acá lo que me está sugiriendo son esas 3. De vuelta, puedo editar, cambiar las cantidades, decir, bueno, de estas 3 todavía no porque no recibí stock, pero voy a pasar de estos 2 renglones, grabo, confirmo, y me generó, en este caso, un nuevo pedido, obviamente por las cantidades que se fueron aceptando de ese pedido, ¿sí?
Bien, ahí Marlene me pregunta si pasamos algo a pedido, pero por error pasamos un ítem que no correspondía. Bien, bien, qué buena pregunta. Así aprovechamos para mostrar una función que tiene con respecto a eso. O sea, pasaron a pedido. Algo pasó mal, el cliente se arrepiente o me di cuenta que realicé mal un pasaje. Este segundo pasaje no lo tenía que hacer. Entonces, tengo la opción, vengo acá, botón derecho, más allá después vemos la opción de imprimir, etcétera, que esos obviamente son sencillas, pero tengo esta opción de anular. Esta opción de anular me va a hacer dos cosas. Me va a anular el pedido en Tango, o sea, ese pedido 20 me va a aparecer como anulado, pero aparte me va a reconstituir las cantidades pendientes de este presupuesto. ¿Qué significa? Yo en ese pedido había pasado dos de un artículo y uno de otro, con lo cual si yo ahora vuelvo a hacer el pasaje, fíjense que lo único que me está mostrando como pendiente es este home theater, ¿sí? Ahora, si yo vengo acá y hago la anulación de ese pedido, una aclaración acá, los colores van cambiando según el estado del pedido. Si está aprobado, si está, en este caso, como este que aparece acá, si está anulado, si está cumplido, si está pendiente, etcétera, puedo ir haciendo eso, ¿sí? O sea, me va mostrando los distintos estados. Entonces, yo lo anulé desde acá, aparte de hacer la anulación del pedido en Tango, que eso es, digamos, es lo mismo que si irían a Tango y lo anulan, que es exactamente el mismo proceso. Lo que tiene que si lo anulan desde acá también les reconstruye las cantidades del presupuesto. Entonces acá, cuando ahora, después de haber anulado este, vuelvo a hacer otro pasaje, fíjense que esas cantidades, ese 3 y 1 unidad que tenía de estos dos artículos, volvieron a estar pendientes. O sea que si yo lo anulo de Tango, voy a tener la anulación del pedido, pero el presupuesto me va a quedar con el pendiente que estaba después de haber realizado el pasaje. Si yo lo anulo desde acá, aparte de anularme el pedido en Tango, me va a devolver las cantidades pendientes al presupuesto, que es lo que uno generalmente hace porque después, si hubo una anulación, porque metí mal un dedo, porque el cliente se arrepintió, etcétera, yo quiero que vuelva al presupuesto porque después es algo que probablemente vuelva digamos, a pedírmelo a futuro, ¿sí? Si lo anulan en Tango, Marlene me pregunta, si lo anulan en Tango, no recompone las cantidades del presupuesto. Por eso generalmente se usa esa función de anulación. Esa función de anulación, de vuelta, tiene permisos configurables en los permisos del cliente. Yo puedo definir si me permite o no usar justamente la función de anulación de pedidos. Bien, hasta acá con lo que teníamos pronosticado dar del curso de hoy. No sé si a alguno le quedó alguna duda. Ahora es el momento. Pregunten, consulten, etcétera. Si no, a todos muchas gracias por participar. Y nos estamos viendo la clase que viene el jueves de vuelta a las 4 de la tarde.